Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Este año se conmemora el 30 aniversario de una de las catástrofes tecnológicas y ecológicas más graves de la historia, la explosión de Chernóbil. Hoy vamos a conversar con el doctor Epifanio Cruz, científico del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, quien nos habla de las graves consecuencias de este desastre y de cómo transformó para siempre nuestra visión de la energía nuclear. Esto es Los Observadores. Epifanio, bienvenido a Los Observadores. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. 26 de abril de 1986, Chernóbil. Mira, este es un accidente que ocurre justamente en el reactor número 4 de la central atómica soviética de esos años. Y en 1986 hay que un poco contextualizarlo, digamos, en el entorno también social. Digamos, la tecnología no está tan avanzada como hoy día. Y bueno, ha habido otro accidente más que lo comentaremos, pero me parece que el entorno que hay en ese momento hace que el poder político de aquella Unión Soviética, que mantiene los controles no solamente del Estado, sino social también, bueno, ocurre el accidente en la madrugada y entonces ocurre todavía 24 horas después para dar la orden de evacuación de los primeros pobladores. Entonces, esto es un poco el contexto, digamos, es un detalle muy importante el hecho de evacuar a las personas en el tiempo lo más pronto posible. Sin embargo, ocurrió mucho después. ¿De ¿no? qué tamaño fue la tragedia? Es decir, ¿cuánta gente murió y cuál fue el impacto en el medio ambiente de esta explosión? Mira, se discute mucho cuántas personas fallecieron en el instante de la explosión. Este reactor se incendia y tiene un moderador de grafito que obviamente se funde. Y al fundirse provoca la liberación de gas. Y este gas es el que explota la central, prácticamente la vuelve añicos. Y abajo donde estaba la instalación nuclear, pues quedaron laberintos y todos los escombros que emanaron. Se habla de alrededor de 30 a 31 personas que mueren al paso de los días. Se presume que hay una persona que muere en el acto por alguna razón, pero en realidad la explosión por sí sola no mata a nadie, pero sí en los días como siguientes. Consecuencia, en los años subsecuentes murió mucha gente, los famosos liquidadores jóvenes que fueron enviados a enterrar esta explosión, este material radioactivo, también fallecieron, se pueden considerar víctimas. Sí, hay una población alrededor de más de 2,000 personas. Se convoca a las personas a ir como liquidadores. Por ejemplo, todos los operadores de los helicópteros, que tienen que arrastrar bolsas y toneladas de arena, que hoy día es un problema también dentro del núcleo del reactor, bueno, la zona del núcleo. También se avienta boro, que es un elemento químico, que un átomo es muy grandote, y entonces puede atrapar neutrones. Esto sirve para termalizar, digamos, a los neutrones y que la energía todavía que se liberaba no fundiera más de lo que ya estaba fundido. De hecho, adentro se presume que es una especie de lava lo que quedó, ¿no? Epifanio, tú entonces eras un estudiante y me imagino que esta explosión determinó en algo tu vocación, porque hoy eres un especialista en seguridad nuclear. ¿Qué pasó? Mira, efectivamente yo estaba en una estancia en la Unión Soviética y regresaba justamente en ese año. Y cuando a los 3 meses yo regresaba en enero, pues en abril prácticamente fue el accidente el 26 de abril. Del 86, y entonces prácticamente esto marca un tanto pues la vocación que ya traía de por sí, y además había vivido ya varios meses en la Unión Soviética, entonces estaba en Moscú y me daba yo cuenta muy bien en los periódicos de cómo en la glasnost y la perestroika, toda esta propuesta de Gorbachev que hace a la sociedad, y entonces hay una apertura, hay una transparencia, que eso quiere decir, la sociedad misma se vuelca a tomarla de a de veras. Y viene el accidente y justamente yo creo que esto hace que el gobierno centralice la toma de decisiones. Incluso la evacuación que ocurre son 3 días después prácticamente, ¿no? Pero eso sí marca de hecho mi carrera. El impacto ambiental de Chernóbil
Hoy en día seguimos padeciendo esa energía nuclear, quiero decir, estaría circulando en el planeta esa y la de tantos experimentos nucleares. Sí, efectivamente. Mira, es un poco remarcarlo en el contexto de que tenemos un globo terráqueo y entonces tenemos masas de aire, humedades, ciclones, tornados, etcétera. Todos esos fenómenos que son meteorológicos arrastran, homogenizan toda la contaminación, sea de polvo, gases o radiactivos, y esto pues nos toca evidentemente, ¿no? Mira, te voy a comentar algo que recién se ha medido en laboratorio. En la UNAM, resulta que todos esos contaminantes radiactivos hoy día podemos identificar incluso los contaminantes a causa de Fukushima, del 2011. Esos contaminantes están más o menos en esta es la superficie del suelo y a 5 centímetros a 8 centímetros estamos localizando ya contaminantes. O sea, estás diciendo que en México hoy ya se localizaron contaminantes nucleares del accidente de Fukushima, que sucedió en 2011, sí, hay que recordar, en Japón. Sí. Eso está comprobado. ¿De qué manera nos están afectando estos contaminantes? Porque, bueno, si están en el suelo, puedo pensar que están en contacto quizá con el agua o con la agricultura. Bueno, mira, efectivamente, todos los contaminantes cuando se vierten a la atmósfera, estos se depositan en el suelo y lo que ocurre ahora es que estos están migrando en el suelo por efecto de lluvia, por humedades, etcétera. Y lo que es más todavía, hemos localizado a una presa cercano al estado de Hidalgo con contaminantes de cesio 137, que este es un elemento radiactivo que viene justamente de las explosiones atómicas y también de accidentes nucleares. ¿Cómo nos afecta? Es decir, ¿cómo afecta a nuestra salud? Al inicio, cuando ocurren esos accidentes, lo primero que hay que controlar son los alimentos. Porque, por ejemplo, las vacas comen el pasto, se pueden contaminar, la leche hay que tirarla, el queso no hay que hacerlo, etcétera. Pero ha ocurrido que la población aún así se tiene que alimentar y tiene que comerse. Pero a esos niveles hay que controlar el contaminante y se desechan tantos alimentos. Pero a lo largo del tiempo, este material radiactivo nuclear, de origen nuclear, que viene de las explosiones esencialmente, este material no solamente viene de las bombas atómicas que se probaron desde los años 45 para acá, sino también de los últimos accidentes nucleares, el de Chernobyl y el de Fukushima. Y entonces en México, yo recuerdo que en 2011 una de las prioridades del gobierno era el control de los alimentos que ingresaban al país y se pasaban por una serie de pruebas que no vinieran radioactivos. Porque si viene reactivo, resulta que el contaminante entra al alimento y nos volvemos una cadena alimenticia y entonces contaminamos también el ambiente y entonces estamos recirculando toda la contaminación radiactiva, ¿no? Pero hoy día no hay que alarmarse tampoco. La concentración de cesio 137 que hemos encontrado en los lodos de una presa, en el fondo y en las orillas, esto está a una concentración muy baja, es permisible, está dentro de los estándares internacionales, tampoco es de alarmarse, pero lo que sí nos da una evidencia es que esa historia la tenemos todavía. No, Fukushima o Chernobyl. Son heridas abiertas en el planeta y están aquí presentes en nuestro país. Y además también nuestro país apostó en algún momento por los reactores nucleares, que es el todavía activo Laguna Verde. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su estatus de seguridad? ¿Y qué ves hacia el futuro en energía nuclear para México? Mira, para México, a mí me parece que es atinado tener la central Laguna Verde operando bajo las condiciones de seguridad. ¿Es segura? Porque ya tiene muchos años, ¿no? Después de tantos años, un reactor no, digamos, no baja la guardia, no, la tecnología se ha envejecido y podríamos pensar, ojalá y no, pero que pudiera suceder un accidente. Laguna Verde, afortunadamente, es un reactor. El reactor de Laguna Verde es muy seguro. Tiene digamos, un domo todavía secundario, que en cualquier accidente que resultase, esto queda embebido dentro de, y tiene una alberca que lo hace justamente seguro, ¿no? Para que el material nuclear no se logre fundir y no nos pase un Fukushima, que fue lo que sucedió, ¿no? Con las explosiones que abrieron el contenedor del reactor. Pero a mi juicio, me parece, yo veo que la estrategia gubernamental en México se ha alentado un poco en esa cuestión después del accidente de Fukushima. ¿Tú crees que es un desaliento de México o es global? En realidad, es global. Sabemos reacciones como en Alemania,
rechazaron el 100% de la energía nuclear, aunque se la compran a los franceses. Así En es. Italia también hubo reacciones. Entonces, estaría México dentro de la tendencia natural, es decir, no usamos más energía nuclear por miedo a los accidentes o quizá por favorecer la opinión pública. Yo creo que es un tanto la precaución y México está dentro de un contexto internacional, obviamente, y esto obedece más un tanto a diversificación de la energía. Yo sí creo, como lo hace Inglaterra, de diversificar las energías quizás en un 15, un 16%, pero tenemos que invertir ya porque tenemos de tres energías nada más a elegir, la del carbón o bien la eólica o bien la nuclear. Pero la del carbón sabemos que contaminamos mucho más que una central atómica, de hecho, por todo lo que se produce como polvo a la atmósfera, ¿no? ¿Tú descartarías el uso de la energía nuclear para el futuro, incluso considerando los microreactores que en algún momento se empezaron a ver como una gran opción? Yo digo que esto lo veo futuro todavía como no de abandono, porque abrazar la tecnología, por ejemplo, solar, que está muy bien, tenemos mucho desierto en el país, hay que desarrollarla lo más pronto posible, pero el gran reto es en qué momento la tenemos que comercializar. Y ahí está el punto. Un desarrollo de esta tecnología te lleva 40, 50 años, aún teniendo el avance científico de hoy. Entonces sí necesitamos invertir mucho, pero ya a la voz de ya, hacer institutos dedicados a la energía, porque de otra forma no vamos a poder competir con el mercado internacional tampoco. Pero la energía nuclear todavía no la podemos abandonar hasta que no tengamos una fuente alterna de energía. Y los reactores hoy día que le están apostando hacia torio, que es otro material nuclear también, creo yo que esa es una tendencia que nos puede favorecer mucho en reactores modulares más pequeños. A 30 años de Chernóbil, ¿crees que se le dio la justa dimensión a lo que sucedió o hubo alguna manipulación de la información porque no convenía en ese momento que la noticia fuera dada Sí. con toda su fuerza? Me parece que viene otra vez al asunto del control del Estado soviético, ¿no? Que no convenía tanto, pero sin embargo los detectores que estaban pues, tan lejos como en Finlandia sí lograron detectarlo. Y viene la sorpresa de que no venía de ninguna de sus centrales atómicas y entonces se dieron cuenta que venía del lado de la Unión Soviética. A mí me parece que la cuentagotas de la información es un gran problema que siempre tenemos como sociedad. Si un gobierno decide hacer muy lenta la información a cuentagotas, está en contra del tiempo y está prácticamente abultando más el problema. Lo agravó, de hecho, ¿no? Que al tercer día apenas se estaba evacuando a las personas del radio 30, 20 kilómetros iniciales. Platícame qué viene en los próximos años en relación a investigación de energía nuclear. ¿Qué veremos? ¿Qué hallazgos y qué aplicaciones? Mira, hay una vertiente muy, muy favorable, creo yo, y la energía nuclear difícilmente la vamos a olvidar y la vamos a dejar a un lado. La necesitamos, por ejemplo, para hacer los vehículos espaciales, ir a Marte, regresar, ir a la Luna, etcétera, etcétera, a los confines de otros 3 planetas nuevos descubiertos recientes y probablemente sean habitables. Y entonces necesitamos tener los motores. Y esos motores deben ser nucleares, porque no hay otra forma, se nos van a acabar las baterías de litio, etcétera, ¿no? Y yo creo que sí es un panorama bastante grande, bastante, creo yo, optimista, pero sí necesitamos avanzar mucho más en la investigación. Por ejemplo, te decía yo el caso del torio, es un elemento, igual se vuelve radiactivo, pero ojo, no sirve para hacer armamento atómico, porque el desarrollo, el usar de hecho el uranio enriquecido, ahora el uranio empobrecido, que incluso México lo tiene en Salazar, en el Estado de México, en el reactor Mark III de investigación, estos reactores se pueden utilizar para generar electricidad en una embarcación, en un barco rompehielos, por ejemplo, una nave espacial, en curar el cáncer de las personas. Se pueden todavía producir muchos elementos radiactivos que son muy inestables, se pueden volver más estables, usarlos con fines médicos y abandonar la vieja idea del belicismo aquel de los años 60 y la Guerra Fría, ¿no? Pues ahí está, usos, lo bueno, lo malo y lo feo de la energía nuclear. Hoy aquí en el 30 aniversario del accidente de Chernóbil
Y pues, Epifanio, yo te agradezco que nos hayas dado este contexto, que nos hayas hecho recordar pues, esta catástrofe que sin duda cambió nuestra visión de la energía nuclear. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.